En las sombras del cementerio de la Recoleta, donde los ecos del pasado susurran secretos olvidados, se cuenta la leyenda de una aparición etérea, la Dama Blanca. Su historia es un tejido de amor, tragedia y misterio, que ha cautivado a los corazones de aquellos que pasean entre las majestuosas tumbas y mausoleos de este lugar sagrado. Era una noche de luna llena cuando Luz María, la hija del renombrado dramaturgo Enrique García Belloso, fue vista por última vez. Su belleza era tal que incluso la luna parecía palidecer en su presencia. Vestida de blanco, como si fuera a encontrarse con su amado en el altar, deambulaba entre las lápidas con una gracia que desafiaba la gravedad de su enfermedad. La leucemia había mermado su fuerza, pero no su espíritu. Los que la conocían decían que Luz María tenía una luz interior que brillaba más fuerte que su frágil cuerpo. Su risa era un bálsamo para el alma y su bondad, un faro en la oscuridad. Pero esa noche, su risa se había apagado. Caminaba con un propósito desconocido, como si una fuerza invisible la guiara a través del laberinto de mármol y piedra. La madre de Luz María, al borde de la locura por el dolor de la inminente pérdida, había obtenido un permiso especial para pasar la noche junto a la cripta de su hija. Allí, entre susurros de oraciones y lágrimas que caían como ríos, esperaba un milagro que revirtiera el cruel destino de su niña. Mientras tanto, un joven de la alta sociedad porteña, ajeno al dolor que se vivía dentro de los muros del cementerio, pasaba por la calle trasera cuando vio a la figura vestida de blanco. Su curiosidad lo llevó a acercarse, y al ver su rostro, quedó cautivado por la tristeza que veía en sus ojos. Se presentó como un caballero dispuesto a consolarla y, sin saberlo, se convirtió en el último amor de Luz María. La invitaron a tomar un café en La Veredita, y allí, entre sorbos de amargura y dulzura, compartieron un momento que parecía suspendido en el tiempo. Se besaron, y en ese instante, el joven sintió que había encontrado a su alma gemela. Pero como todas las historias de fantasmas, esta también tenía su final abrupto. Luz María, al darse cuenta de la hora, huyó hacia el cementerio, dejando atrás un rastro de misterio y un saco manchado de café. El joven, desesperado, la siguió hasta perderla en la entrada del camposanto. Golpeó el portón hasta que el cuidador lo dejó entrar, y allí, en la primera calle, frente a la bóveda que llevaba su nombre, encontró la verdad inimaginable. Sobre una figura yacente de mármol, estaba su saco, y debajo, el rostro de la chica que lloraba, la que él besó y perdió para siempre. El joven, cuyo nombre era Alejandro, se encontraba ahora en un estado de confusión. La imagen de Luz María, tan viva y llena de pasión en el café, contrastaba con la fría y silenciosa figura de mármol que yacía ante él. No podía comprender cómo la chica que había tocado su corazón con un simple beso podía ser la misma que ahora parecía haber sido parte del cementerio durante años. Alejandro pasó días y noches buscando respuestas, recorriendo cada rincón del cementerio de la Recoleta, hablando con cuidadores, floristas y visitantes, esperando encontrar alguna pista que le diera sentido a su experiencia. Con cada historia que escuchaba, la leyenda de la Dama Blanca crecía dentro de él, alimentando su obsesión. Mientras tanto, la madre de Luz María, doña Elena, se había convertido en una presencia constante en la cripta de su hija. Vestida siempre de negro, su dolor era tan profundo que parecía absorber la luz del sol. Los visitantes del cementerio a menudo la encontraban rezando o simplemente sentada en silencio, perdida en sus pensamientos. La historia de Alejandro y su encuentro con la Dama Blanca comenzó a circular entre los habitantes de Buenos Aires. Algunos decían que era un joven atormentado por la culpa, otros que había sido bendecido con un encuentro sobrenatural. Pero para Alejandro, la verdad era mucho más personal. La Dama Blanca no era solo una leyenda, que era un amor perdido, una promesa de lo que podría haber sido. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en un escritor, canalizando su dolor y confusión en palabras que resonaban con la melancolía de su alma. Sus libros, llenos de fantasmas y amores imposibles, se convirtieron en un reflejo de su búsqueda interminable por respuestas. Y así,
la leyenda de la Dama Blanca del cementerio de la Recoleta se entrelazó con la vida de Alejandro, convirtiéndose en una historia que trascendía el tiempo y el espacio. Una historia de amor eterno, esperanza y la búsqueda de significado en medio de la incomprensible realidad de la muerte. Los días pasaban y la figura de Luz María, la Dama Blanca, se convertía en una constante en los rincones más recónditos del cementerio de la Recoleta. Su presencia era tan palpable que incluso los más escépticos comenzaban a cuestionar su incredulidad. Los visitantes reportaban avistamientos fugaces de su silueta, siempre al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse y las sombras se alargaban como dedos acusadores. Alejandro, por su parte, no encontraba consuelo. La imagen de Luz María lo perseguía en sueños y en vigilia, un fantasma que no le daba tregua. Decidió entonces dedicar su vida a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Se sumergió en los archivos históricos, buscando cualquier rastro de la familia García Belloso y su trágica hija. Lo que encontró fue una historia de amor y pérdida tan intensa que parecía haber sido arrancada de las páginas de una novela. Enrique García Belloso, el padre de Luz María, había sido un hombre de letras, un dramaturgo cuyas obras habían cautivado a Buenos Aires en los albores del siglo XX. Pero su mayor drama había sido personal, la enfermedad de su hija, su lucha incansable contra la muerte, y su eventual rendición ante lo inevitable. Doña Elena, la madre, había sido una mujer de sociedad, conocida por su belleza y elegancia. Pero tras la muerte de Luz María, se había retirado del mundo, convirtiéndose en una sombra de su antiguo yo. La gente decía que había hecho un pacto con las fuerzas oscuras, ofreciendo su alma a cambio de la oportunidad de ver a su hija una vez más. Alejandro no sabía qué creer. ¿Era posible que el espíritu de Luz María realmente vagara por el cementerio, buscando a su madre o a su amado perdido? ¿O era todo una ilusión, un truco de la mente, alimentado por el dolor y la desesperación? Mientras tanto, la leyenda de la Dama Blanca se expandía más allá de los muros del cementerio. Se contaban historias de una figura blanca que aparecía en los espejos de las antiguas casonas de la Recoleta o que se veía bailando en los salones abandonados. Algunos decían que era un presagio de muerte, otros, que era una protectora de los enamorados. Alejandro decidió que la única forma de encontrar respuestas era enfrentar a la leyenda cara a cara. Una noche, armado solo con su coraje y una vieja cámara fotográfica, se adentró en el cementerio. Caminó entre las tumbas, llamando a Luz María, rogándole que se le apareciera. Y entonces, en el silencio de la noche, escuchó una voz. Era dulce y melancólica, y parecía venir de todas partes a la vez. Alejandro, susurraba, Alejandro. Él giró sobre sus talones, buscando la fuente de aquel llamado, hasta que finalmente la vio. Allí estaba ella, la Dama Blanca, tan hermosa y etérea como la noche en que la había conocido. Su vestido blanco se movía con la brisa, y sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita. Alejandro extendió su mano, temblando, y cuando sus dedos rozaron los de ella, sintió un escalofrío que le recorrió el alma. ¿Eres real?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tan real como el amor que sientes por mí, respondió ella. Alejandro tomó la cámara y, con manos temblorosas, tomó una fotografía. El flash iluminó la noche, y por un instante, todo estuvo en silencio. Cuando la luz se apagó, la Dama Blanca había desaparecido. Alejandro, con la imagen de la Dama Blanca grabada en su mente y corazón, se encontraba ahora en una encrucijada. La fotografía que había tomado esa noche no mostraba más que sombras y la neblina que se cernía sobre las tumbas. No había rastro de Luz María, ni de su vestido blanco, ni de su mirada triste. Pero él sabía lo que había visto y sentido, sabía que no podía ser una ilusión. Los días siguientes, Alejandro vagó por las calles de Buenos Aires, un fantasma entre los vivos, buscando algún indicio que le confirmara que no estaba loco. Visitó bibliotecas, habló con parapsicólogos, y buscó a otros que hubieran tenido experiencias similares. Necesitaba entender
necesitaba saber que su encuentro con la Dama Blanca había sido real. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, se encontró frente a una vieja librería que nunca había notado antes. Algo lo impulsó a entrar. El lugar estaba lleno de libros antiguos, polvorientos, con ese olor característico a papel y tiempo. Un anciano se encontraba detrás del mostrador, sus ojos brillaban con una luz que parecía venir de otro mundo. «¿Buscas respuestas?», dijo el anciano, sin que Alejandro pronunciara palabra. «Sí», respondió Alejandro, sorprendido. «¿Cómo lo sabe?». «Porque yo también las busqué, hace mucho tiempo», dijo el anciano, señalando un libro en particular. «Tal vez esto te ayude». El libro era una colección de relatos sobre apariciones y espíritus de Buenos Aires. Alejandro lo hojeó y encontró un capítulo dedicado a la Dama Blanca del cementerio de la Recoleta. Según el libro, Luz María había sido una joven prometida en matrimonio a un hombre que no amaba. En su desesperación, había hecho un pacto con una entidad oscura, pidiendo ser liberada de su compromiso. La entidad cumplió su deseo, pero a un precio. Luz María quedaría atrapada entre los mundos, apareciendo cada luna llena en busca de un amor verdadero que nunca llegó. Alejandro sintió un escalofrío al leer la historia. ¿Era posible que Luz María aún estuviera buscando ese amor? ¿Era posible que él fuera la respuesta a su búsqueda eterna? Decidido a encontrar la verdad, Alejandro regresó al cementerio de la Recoleta la siguiente luna llena. Esperó, con el corazón latiendo fuerte, hasta que la vio aparecer. La Dama Blanca se acercó a él, su rostro era una mezcla de esperanza y miedo. ¿Eres tú?, preguntó ella. Sí, dijo Alejandro. Soy yo, Alejandro. He venido por ti. Se tomaron de las manos y, por un momento, el tiempo se detuvo. La Dama Blanca sonrió, y una luz brillante los envolvió. Cuando la luz se disipó, Alejandro estaba solo. Pero en su mano había un anillo antiguo, una promesa de amor eterno. Desde esa noche, la Dama Blanca no volvió a aparecer en el cementerio de la Recoleta. Alejandro guardó el anillo como un tesoro, un recordatorio de su encuentro con un espíritu que había encontrado la paz. Y aunque algunos aún cuentan historias de apariciones y fantasmas, para Alejandro, la Dama Blanca era mucho más que una leyenda. Era un amor que había trascendido la muerte, un misterio resuelto, una promesa cumplida.